Vamos a hacer una oración, vamos a entrar al mensaje. Oremos, por favor. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos regalas la oportunidad de estar juntos, de pasarla bien, de reírnos, de divertirnos, de jugar. Muchas gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, porque estamos completos, Señor, y podemos disfrutar de esta reunión. Señor, ayúdanos a ver todo lo que tú haces por nosotros para llevar una vida agradecida. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos guíes a tu palabra, a conocer la verdad de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en estos días les envié un mensaje, si mal no recuerdo fue ayer, o máximo antes de ayer. Le mandé un audio. ¿Cuántos escucharon el audio? Al grupo de jóvenes. Levanta la mano quienes escucharon el audio. ¡Ah! Su máquina. En ese audio les compartí una frase que es la siguiente: debes hacer todo lo que puedas para dejar una huella positiva y vivificante, de modo que tu legado glorifique a Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en exámenes esta semana? Varios. Muchos de ustedes están en una transición, pasando a un nuevo año, terminando un año y pasando a otro, un año escolar. Pero les compartía en ese mensaje, para aquellos que no lo escucharon, que en todo lo que nos toque terminar, que lo terminemos bien. Muchas veces dejamos las cosas a media, nos vamos de lugares o de relaciones peleados, abandonamos muchas veces el camino, y eso hace que se nos vayan cerrando puertas en el futuro. Por ejemplo, he conocido gente que deja algún trabajo sin avisarle a su jefe, no le dice absolutamente nada, y luego se gana la fama de alguien que no tiene interés en el trabajo, que no es responsable en el trabajo. Entonces eso le cierra muchas puertas. ¿Están aquí? Hay otros que abandonan sus estudios, y eso obviamente es una puerta grande que se cierra para el ambiente laboral en un futuro, porque no terminaron bien sus estudios, porque no cerraron bien sus ciclos escolares, y eso cierra muchas puertas. Así que les animaba entre semana a que lo que te toque terminar, lo termines bien. Por ejemplo, hay gente que ha terminado una relación amorosa y la ha terminado mal. No sé si han conocido a alguien que ha terminado a una chica o a un chico por WhatsApp, por ejemplo, que le manda un mensaje. O si habrán conocido a ese o a esa que no avisa ni siquiera nada, que el chico o la chica se entera que ya se terminó todo por una historia de Instagram o por una publicación, y nunca le avisó, nunca le dijo nada, terminó mal. Pues eso hace que en el futuro esas personas sean mal vistas, que pierdan el respeto ante muchas personas, porque no fueron honestas, porque no fueron sinceras, porque no terminaron las cosas bien. Nosotros que somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano alto, por favor. Excelente. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos una responsabilidad mayor, y es que además de terminar bien las cosas, tenemos que hacerlo pensando en que toda decisión tiene que glorificar a Dios. La pregunta es, en este cierre de ciclo escolar, ¿quiénes están pasando de la secundaria a la prepa? Levante la mano. No, pero en este año, no en 1894. En este año, ¿quiénes están dejando la secundaria? Miren. Ahora levante la mano quienes están dejando la preparatoria. ¿Quién de ustedes? ¿Ninguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes está dejando la universidad ya? Levante la mano. ¿Quién está terminando la universidad este año? ¿No? Bueno, la mayoría está terminando la secundaria para entrar a la preparatoria. Quiero decirles lo siguiente: están terminando su secundaria, su preparatoria, su universidad, o lo que tengan que terminar, glorificando a Dios, o el día de mañana sus maestros, sus profesores, esa pareja que no funcionó,
o ese trabajo en el cual no eras útil o no era lo que estabas esperando, tenga una buena imagen de ti. ¿Estás glorificando a Dios en donde estás? ¿Sí o no? Y quiero que piensen en esto, porque nuestra vida debe glorificar al Señor. A veces como cristianos tenemos o muchas metas o pocas metas, y nos olvidamos que tenemos un llamado, y es que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Eso es lo que Dios te demanda a ti y me demanda a mí como hijos de Dios. Pero ahora, cerrando este punto, en esta noche quiero hablarles acerca de un tema que tiene mucho tiempo que quiero comentar. Pero son de esos temas que cuando son escuchados fuera de contexto, de repente alguien puede pensar que estamos siendo un poco humanistas, que nos estamos, no sé, dejando llevar por las emociones o la exaltación humana. Cuando una persona fuera del contexto de la reunión juvenil, alguien que no ha estado presente, que no ha participado de las reuniones, de repente escucha un mensaje y lo saca de contexto, puede pensar mal. De ahí nace la frase: no hagas nada bueno que parezca malo. ¿Han escuchado esa frase? No hagas nada bueno que parezca malo. Mire, hay muchas personas que de repente ven nuestros mensajes entre semana y no entienden el contexto, y se les hace malo las pláticas. Por ejemplo, cuando estuvimos en la serie Tabú, ¿se acuerdan? Que la hicimos así a distancia, que hablamos acerca de la sexualidad, la pornografía, el aborto y ese tipo de cosas. Los que no estaban en el contexto seguramente pensaron: mira de lo que ahora están hablando en las iglesias, mira los temas que están tocando. Pero sabemos, nosotros que estuvimos ahí presentes, por qué hacíamos lo que hacíamos. Y con el tema de hoy quiero correr el riesgo, sin importar quizás lo que alguien vaya a pensar después, porque está fuera del contexto de la reunión juvenil. Quiero correr ese riesgo, porque a veces hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Escúchenme bien. ¿Se acuerdan Jesús cuando llegó a Samaria y ahí en el pozo se encuentra con una mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Y empieza a tener una conversación a solas. Bueno, esa conversación en el tiempo de Jesús era una conversación prohibida. Era una conversación prohibida. ¿Por qué? Porque un judío, en primer lugar, no podía dirigirse a un samaritano, porque había pleito entre pueblos, entre ciudades. Pero sobre todo, un judío no podía hablar con una mujer a solas, porque eso era mal interpretado. Eso daba a entender que el hombre tenía otras intenciones con la mujer. Así que cuando Jesús habla con esta mujer samaritana a solas, porque sus discípulos habían ido a comprar cosas para comer, cuando Jesús se presta a esa conversación, también estaba poniéndose en el límite de lo bueno que parece malo. Pero esa conversación, aunque para algunos que estaban fuera del contexto haya sido cruzar la línea, Jesús tenía un propósito: salvar un alma, pero también que su nombre fuera extendido por todo el pueblo. Porque ¿se acuerdan lo que sucedió después de esa conversación? La mujer regresó a los suyos y contó todo lo que había escuchado acerca de Jesús, y les pidió que viniesen, y fue tanta la conmoción que Jesús se tuvo que quedar unos días ahí con ellos. Así que a veces hay cosas que debemos decir y que debemos hacer, aunque a otros que están fuera del contexto les parezca malo. Ojo, no aplica para todo. No vayan andando ahí por el oscurito a solas con algunas chicas diciendo: no, es que ando evangelizando, porque el hermano me dijo que habían cosas buenas que... No me malinterpreten. Aplica solamente para esto que les voy a decir ahora. De lo que les quiero hablar es acerca de la ambición. ¿Acerca de qué? Ambición. A ver, díganme ustedes qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra ambición. ¿Alguien que siempre va a querer algo más de lo que tiene? Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra ambición? No conformarse con poco, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Les doy un chocolate al que responda primero. A ver si se animan con eso. Bueno, miren, en la cultura en la que vivimos, la palabra ambición tiene una connotación negativa. A veces le decimos a las personas: no seas ambicioso, no quieras tener más de lo que tienes hoy, ¿verdad? No corras tras algo, refiriéndonos a ese deseo desmedido por ganar algo, ya sea poder, sea fama, sea gloria, sea algo, un objeto o algo. De hecho, la palabra ambición en el diccionario dice lo siguiente: deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Aún el diccionario le da una connotación negativa, porque la palabra vehemente significa irreflexivo, que se deja llevar por los impulsos. O sea, una persona ambiciosa es alguien que es capaz hasta de perder el juicio con tal de ganar algo. No le importa cuántas cabezas tenga que pisar, no le importa cuántos empujones tiene que dar para ganarse el chocolate, no le importa cuántos tenga que ahogar para ganar el juego, no le importa, porque tiene una ambición, un deseo desmedido que se deja llevar por los impulsos, por las emociones, que pierde la reflexión, es irreflexible con tal de ganar aquello que no tiene, sea riqueza, sea poder, sea fama o cualquier otra cosa. Alguien ambicioso, en resumen, es alguien que corre detrás de algo perdiendo hasta la cabeza para obtenerlo. Esto, en el ambiente cristiano, la palabra ambición tiene aún mayor una connotación negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo del maestro. Nos llamamos cristianos, Cristo en nosotros, pequeños Cristos, que tenemos el deseo de vivir como Jesús vivió. Y cuando vemos la vida de Jesús, fue una vida bastante austera. No sé si me están mandando WhatsApp a mí o están anotando. Excelente. Luego les voy a hacer preguntas. Tenemos a Jesús, la vida de Jesús, que fue una vida bastante austera, sin pocos afanes de este mundo. Se podría decir algunos con pocas aspiraciones. No vemos a un Jesús interesado por tener el carro del año. No vemos a Jesús interesado porque le siga mucha gente. De hecho, a veces Jesús se volteó ante las multitudes y los trató de una manera bastante chocante. A Jesús no le interesaba ser ni famoso, ni que mucha gente lo siguiera, o tener un Instagram con muchos seguidores. No le importaban los likes a Jesús. Así que nosotros, que somos cristianos, que tenemos ese ejemplo, vemos la ambición con una connotación negativa mucho mayor de la que la puede ver el mundo. Porque deseamos tener un espíritu humilde, llevar una vida piadosa, compasiva, una vida desprendida. De hecho, no sé si alguna vez han escuchado de San Francisco de Asís. No de Achís, de Asís. ¿Han escuchado de San Francisco de Asís? San Francisco de Asís fue un hombre, un sacerdote, que se despojó de todo lo que tenía porque quería llevar una vida lo más parecida a Jesús, sin ambiciones, sin mucho lujo, pero llegó al punto de vivir en la calle. A ese punto llegó San Francisco de Asís, con el deseo de llevar una vida despojada, una vida humilde, una vida piadosa. Dentro de la vida cristiana no hay lugar para la ambición. De hecho, Jesús tocó este tema después de la transfiguración. ¿Se acuerdan ese momento en donde sube Jesús al monte y es transfigurado? Su semblante se resplandece y aparece ahí a su lado Elías y Moisés. Y estaban con él, si mal no recuerdo, Pedro y Juan. Luego lo buscamos en la Biblia, pero ahí estaban.
y lo ven a Jesús en todo su esplendor, aquel Jesús humilde, aquel Jesús que vestía ropas sencillas, aquel Jesús que caminaba con la gente, que comía con pecadores. Resulta que ahora Jesús está glorificado. El Señor habla, Dios, el Creador, habla desde el cielo y dice: a este oíd, y glorifica a Jesús. Pero después de eso Jesús baja y se va a Capernaum con sus discípulos. Y cuando llega allí, dice la palabra en Marcos capítulo 9. Sí, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan en el momento de la transfiguración. Me había faltado Jacobo. Pero en Marcos 9:33 dice así: una vez que Jesús regresa, que estos discípulos ven este gran esplendor en Jesús, esta gran gloria, dice en el versículo 33: y llegó Jesús y los suyos a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais, qué discutían entre ustedes en el camino? O sea, de regreso a Capernaum, de regreso de la transfiguración hasta Capernaum. ¿Qué discutían entre ustedes? Mas ellos, ¿qué cosa? Callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Vean, cuando los discípulos empiezan a discutir entre ellos sobre quién va a ser el mayor, quién va a ser el más importante entre ellos, quién va a llevar ese alto honor, empieza a haber una discusión, una pelea entre ellos, una ambición por el deseo de poder, de renombre. Jesús los confronta y les dice: muchachos, ¿qué estaban platicando cuando veníamos en el camino? Y ellos, ¿qué hicieron? Callaron, porque sabían que esta ambición desmedida, este deseo de tener algo más, de ser mayor, de estar siempre sobre otro, no estaba bien dentro de los parámetros de la vida de fe, de la vida cristiana. Así que ellos, imagino que por vergüenza, cerraron la boca. Sabían en lo que se estaban metiendo. Sabía que el espíritu con el que estaban teniendo la conversación no era un espíritu sano, así que callaron. Pero era algo ilógico callar, porque Jesús conocía los pensamientos, los corazones, sabía lo que la gente había hablado antes de que se lo confesasen. Es como cuando un niño se come un chocolate y tú llegas y lo atrapas, y el niño esconde la mano detrás de la espalda y le preguntas: ¿qué estuviste haciendo? Le voy a poner un ejemplo más cercano. Ayer encontré a una de mis hijas, no voy a decir cuál para no quemarla, la encontré con el refri abierto tomando de la caja la leche, así. Y ella sabe que tiene horario y tiene medidas, pero ahí estaba. Y cuando la topo, deja la caja rápido así y se voltea a ver y le digo: ¿qué estás haciendo? Me hace: nada. Y aquí toda la leche salpicada aquí abajo así. Bueno, pues así estaban los discípulos, tratando de ocultar algo que Jesús sabía, algo que era obvio. Y Jesús les responde ante esta ambición, ante este deseo desmedido, irreflexivo, que hace perder la cabeza, que no importa cuántas cabezas tengas que pisar para llegar a lo que quieres obtener. Jesús les responde lo siguiente: quien quiera ser el primero, deberá ser el postrero de todos y servidor de todos. Esto es agua amarga para un ambicioso, porque el ambicioso está dispuesto a servir, pero solamente a aquellos que le conviene. ¿Han visto que hay gente que es muy servicial, pero cuando le conviene? Cuando llega a la casa de la suegra, pone la mesa, se sienta, no pone los codos ahí en la mesa para no quedar mal. Suegrita, le ayudo, le sirvo el agüita, y de repente le nace toda la servidumbre. Pero en la casa tiene la habitación toda dada vuelta,
su mamá lo regaña porque, ¿me entendieron, no? Hay una ambición, hay un deseo de ganar algo, pero al ambicioso no le interesa servir a todos. Al ambicioso le interesa servir a los que le conviene. Al ambicioso, por el dinero, le interesa servir a los que tienen dinero. Es más, busca juntarse con los que tienen dinero. Al ambicioso de poder, busca servir a los que tienen poder. Pero cuando pasamos por la calle y vemos a un hombre que no tiene para comer y nos pide algo, resulta que esa ambición, ese deseo de servir, desaparece. Así es el ambicioso. El ambicioso tiene un objetivo y no le importa la manera en la que lo logre, lo quiere obtener, quiere llegar hasta allí. Esa es la ambición. Esa es la ambición que Jesús reprueba. Y Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser el primero, en el reino de Dios las matemáticas son distintas, las reglas son distintas. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último, escuchen bien, de todos. Tendrá que ser servidor de ¿quiénes? De todos. De ricos y pobres, de poderosos o no, de letrados o analfabetos, de todos. Así es en el reino de Dios. Por eso es que nosotros tenemos en la vida cristiana una connotación muy negativa acerca de la ambición, porque Jesús siempre rechazaba esta idea. En el mundo en el que vivimos, el sistema de este mundo nos empuja a buscar la ambición personal, con frases como: eres el mejor, eres el único, sal a ganarte el mundo. ¿Han escuchado eso? Esa es una frase típica de aquellos que están saliendo de la universidad. Muchachos, salgan a ganarse el mundo. Y lo que realmente quiere decir esta frase es: ve y sé grande ante los ojos del mundo, ante los ojos de los demás. Sé ambicioso, sin importar lo que tengas que hacer. Sé grande ante los ojos de los demás. Un deseo de ser vistos, admirados y poderosos. Ese es el sistema del mundo en el que vivimos. Un sistema ambicioso. Shakespeare dijo acerca de la ambición lo siguiente: abandona la ambición porque por ella cayeron los ángeles. Abandona la ambición porque por ella cayeron los ángeles. Nosotros podríamos enseñarle a Shakespeare que no solamente los ángeles cayeron, también la humanidad. Cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de ser como Dios, no lo dudaron ni un segundo. ¿Se acuerdan la escena? La serpiente se acerca y les dice: ¿acaso les ha dicho Dios que si comen de aquel árbol, qué va a hacer? Si ustedes toman del fruto de ese árbol, serán como Dios. Es como si a mí viene y estoy en dieta y me ponen frente a mí un chile en nogada, así de grande. Y en plena dieta me dicen: sírvete lo que quieres, lo que quieras. Miran, al segundo estoy arriba de la charola, así arriba del plato. Pues eso es lo que pasó con Adán y Eva. Le pusieron en una charola de plata o de oro lo que en su interior estaban deseando: ser como Dios. Y se dejaron llevar. Así que no solamente la caída de los ángeles, sino también la caída de la humanidad es por la ambición, el deseo de poder, de gloria, de fama, de ser como Dios, de quitar a Dios del trono y ponernos en nosotros y hacer nuestra voluntad. Eso que pasó en el Génesis es algo que se repite hasta el día de hoy en la humanidad. El deseo de ser dioses. Aquellos discípulos que vieron a Jesús transfigurado, que fueron confrontados luego después en una casa,
parece que no entendieron la lección. Porque en la última cena, antes de que Jesús fuese arrestado y crucificado, ellos vuelven a tener una conversación con respecto al tema. Dice Lucas 22, 17, yo se los leo, anótenlo nada más. Lucas 22, 17 y también el versículo 24 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartidlo entre vosotros. Y el versículo 24 dice: y hubo también entre ellos, en aquella santa cena, una disputa, otra vez, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Parece que estos discípulos no estaban entendiendo el mensaje que Jesús les estaba dando. Que en el reino de Dios no hay lugar para la ambición egoísta. El que quiera ser mayor tendrá que ser el último. Quiero darles 5 minutos para que allí en sus grupos pequeños reflexionen acerca de esto. ¿Qué ejemplos ustedes tienen acerca de la ambición? ¿Conocen a alguien ambicioso que por su deseo desmedido de conseguir algo ha hecho cosas inimaginables, irrazonables? ¿Han conocido a alguien? Y les digo han conocido porque es mucho más fácil hablar de otros que hablar de uno mismo. Así que nos vamos a dar el permitido de, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Chismear o chusmear? Chismear. Bueno, vamos a darnos el permitido de chismear un ratito y a ver, platiquen entre ustedes qué ejemplo, si conocen a alguien que ha sido tan ambicioso que ha provocado un gran conflicto en su tiempo. 5 minutos y regresamos. Muy bien, aquí nos damos cuenta de cómo la ambición egoísta puede hacer que las personas le roben a los suyos, traicionen a los suyos, enciendan fuego a los suyos. Y como bien dijo Allison, no solamente perjudican a los demás, sino que se perjudican a ellos mismos también. Pero, y aquí entramos a la segunda parte del mensaje, pero, bien dijo Cristian hace un momento, estamos hablando de una ambición egoísta, esa ambición que pierde de vista a todos y se mira a sí mismo nada más. Sin embargo, creo que nosotros debemos recuperar la palabra ambición, porque ya vimos que tiene un sentido negativo, catastrófico para el ser humano la ambición egoísta. Sin embargo, hay una ambición sana que le da lugar al mensaje de esta noche, que es santa ambición. Hay una ambición saludable que creo que nosotros tenemos que recuperar, porque hay palabras que tienen connotaciones negativas, aunque son buenas, como por ejemplo la palabra payaso. Nosotros generalmente ocupamos la palabra payaso con una connotación negativa. No seas payaso, no, deja de hacer payasadas, para referirnos a alguien que está haciendo cosas ridículas. Sin embargo, no tiene por qué ser una palabra negativa, siendo que es un oficio tan noble, que hace reír a tantos, que lo practican gente muy guapa, inteligente y de Dios. Lo que quiero decir es, los de la pirámide, sí. Lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros tenemos que recuperar, que podemos redimir. Digan conmigo, redimir. Redimir. Esta palabra ambición la tenemos que redimir. Tenemos que practicarla de manera sana y de manera santa, porque es una buena palabra. Y es algo que creo que muchos de nosotros necesitamos. Miren, ese deseo de los discípulos, esa ambición egoísta, no cambió hasta que vieron a Jesús resucitado. Fue solamente hasta allí que los discípulos tuvieron una transformación en su manera de pensar, al punto que se desprendieron de sus vidas sirviendo a los demás hasta la misma muerte, como Jesús. Así que las enseñanzas de Jesús
tuvieron su cúspide máxima en la muerte y en la resurrección. Fue eso lo que sus discípulos necesitaban ver para entender que hay una ambición egoísta, pero que también hay una ambición santa. Aquellos discípulos que antes se peleaban por ser el mayor, ahora, después de la resurrección de Cristo, los vemos sirviendo a los demás, dando su vida en servicio por los demás. De hecho, los vemos tan unidos que algunos vendían sus posesiones para darle a los que menos tenían. Se habían despojado de esta ambición egoísta de ser el mayor, de ser el mejor, de ser el primero, y habían dado paso a los demás, siendo ellos muchas veces los últimos, siendo muchas veces los postreros. Cristo en la cruz vino a redimir la ambición del ser humano. Vino a romper con este espíritu del yo-yo. Yo esto, yo aquello, yo aquí, yo allá. Jesús en la cruz rompió con los efectos del pecado de la ambición egoísta. De hecho, Jesús en Lucas 22, 27 dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y estas palabras se hicieron real en aquella cruz. Jesús nos sirvió a nosotros, pecadores. Cargó en su espalda el peso de todo el juicio que nosotros merecíamos. Nos sirvió a cada uno de nosotros. Sirvió a la humanidad humildemente y sin chitar, sin decir una palabra. Siendo el primero, porque Juan dice que el verbo era desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siendo el verbo, o sea Jesús, desde el principio, terminó siendo el último, muriendo de una forma cruel, siendo torturado por amor a ti. Por eso Jesús es nuestro mayor ejemplo de servicio y de ambición santa, porque la vida de Jesús fue una vida ambiciosa, de hecho también. Jesús dijo: yo he venido a salvar el mundo. Miren qué ambicioso Jesús, pero con una ambición santa, con una ambición de servicio, de pensar en los demás, de considerar a los demás. Así que el Señor puede redimir esta palabra hoy entre nosotros. Alguien dijo: si quieres cambiar el mundo, haz el máximo esfuerzo les repito, si quieres cambiar el mundo, haz el máximo esfuerzo. Por la gracia de Dios, sé un siervo de Dios. El consejo y la invitación de este predicador es que si vas a hacer un esfuerzo, hazlo para la gloria de Dios y sirve a todos. Si tu deseo es ser el príncipe de los predicadores, ser el mejor de un ministerio, la única manera de lograrlo es sirviendo a los demás. Y esa es una sana y santa ambición. El Señor le dio propósito y sentido a la ambición desmedida que tenía el ser humano y la encauzó para su obra y para su gloria. En Mateo 13, 44 hay un ejemplo de esta ambición santa. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola dice que un hombre encuentra un tesoro y al encontrarlo lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene. Quiero que tú te imagines por un momento los comentarios de sus familiares y de sus amigos. Oye, ¿por qué estás vendiendo todo? Oye, ¿te volviste loco? Oye, ¿perdiste el juicio? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te estás despojando de todo lo tuyo? Aunque la gente lo consideraba un ambicioso desmedido que había perdido el juicio, él sabía que todo lo que tenía valía la pena perderlo para ganar aquello que había encontrado, ese tesoro. Aquel tesoro valía más
de todo lo que él tenía. Así que estuvo dispuesto a venderlo absolutamente todo, a pesar de que la gente lo trataba de loco. Esta es una ambición santa, porque cuando uno consigue algo que sabe que no puede obtener de ninguna manera, va a hacer todo lo posible y va a renunciar a todo lo que tiene si fuese necesario para obtenerlo. Y aquí el ejemplo es que el reino de Dios es este tesoro. Jesús es este tesoro. ¿Se acuerdan? El reino de Dios se ha acercado. Pero no solamente el reino, el rey mismo se acercó, que es Jesús. Y Jesús vale más que cualquier cosa que este mundo te pueda dar. Así que, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere redimir la ambición. Quiere quitarnos el deseo desmedido de pisar cabezas para lograr nuestros propios deseos, deseos que al fin y al cabo nos llevan a la destrucción, para que podamos abrazar la ambición santa de rendirnos al Señor, de despojarnos de todo lo que tenemos con tal de obtenerlo a Él. ¿Me siguen, sí o no? La ambición no es mala siempre y cuando esté al servicio de Dios. Dios tiene un propósito y un deseo, y es que su nombre sea conocido en toda la tierra, que su gloria se extienda por toda la tierra. Y adivinen de quién es esa tarea: tuya y mía. El asunto es que nosotros estamos de este lado de la ambición, del lado negativo, viviendo para nuestros deleites y placeres, pisando las cabezas que se tengan que pisar, dejando de venir a la iglesia con tal de tener el dinero suficiente para cambiar el carro o cambiar el celular. No nos importa lo que tengamos que hacer con tal de salirnos con la nuestra. Pero el Señor en la cruz redime la ambición y nos da un sentido y propósito de dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para el Señor. Unas personas le preguntaron a un jefe de una empresa muy importante. Le pidieron un consejo para los cristianos, para los trabajadores cristianos. Y él les dijo: mi mejor consejo para un trabajador cristiano es que sea un poco más ambicioso. Y dijo: muchos cristianos llevan una vida tan piadosa que se han olvidado del desempeño. Los cristianos han llegado a ser tan modestos que aspiran a muy poco. La humildad sofoca la ambición, y en sus mentes eso es bueno, porque la ambición para ellos es malo. ¿Saben qué ha pasado? Hemos malentendido la ambición. Pensamos que ser ambicioso es malo. Claro, la ambición egoísta es malo, pero hay una ambición sana y santa. Esa ambición de servir al Señor y servir al pueblo, a quien esté delante de nosotros, de tal manera que aquellas personas tengan curiosidad de conocer al Dios que nosotros profesamos. Mira, no sé qué tan bueno tú estás haciendo en la escuela, pero quiero al finalizar orar por ti para que Dios te dé una ambición santa, para que termines tu prepa, tu secundaria o tu universidad de la mejor manera, porque es probable que a través de eso el Señor muestre su gloria. Yo les pregunto, una persona que no es cristiana, que tiene esa intención de venir a la iglesia, de repente ve que Samantha, por poner un ejemplo, en su escuela se porta súper mal, tiene las notas más bajas, le dice de cosas a sus maestros. Te pregunto, ¿esa persona va a querer acompañarla algún día a la iglesia? Va a decir: para ser como Samantha, mejor me quedo en la casa. Porque Samantha tiene una ambición negativa, egoísta. Pero si Samantha se pusiese al servicio de Dios y fuera la mejor en su clase, con el objetivo de que las demás personas conozcan al Señor, eso sería excelente. Pero muchas veces nos hemos conformado. Hemos pensado que, bueno, ¿para qué ser el mejor si Dios no quiere eso de nosotros? No, Dios quiere que tú seas el mejor.
para que puedas glorificar a Dios a través de lo que haces. No sé si me estoy dando a entender con esto. Dios quiere que termines bien. Dios quiere que hables bien. Dios quiere que te comportes bien porque tú eres un embajador de Dios. Si no tienes una ambición santa, la gente no va a querer escucharte. ¿Crees que un jefe va a querer ir a la iglesia de alguien que llega tarde al trabajo, que no hace bien su trabajo, que hace mal las cuentas? ¿Crees que un jefe va a querer ir a la iglesia de ese que habla de Cristo? No. Por eso es necesario que nosotros hoy le pidamos al Señor: Dios, quítame esta ambición egoísta que sé que hace mal y que tú mismo dijiste que hace mal, pero dame una ambición santa de poner mis capacidades, los dones y los talentos que me has dado a tu servicio para tu gloria, Señor. Para que muchos te quieran escuchar también y te quieran recibir y seguir. ¿Eres bueno en lo que haces? ¿Eres bueno como hijo? Porque tú puedes ser un estorbo para que tus padres vengan a la iglesia, ¿sabías? ¿Eres buen hijo? ¿Tienes una ambición de ser un buen hijo? ¿Te esfuerzas por ser un buen hijo? ¿Eres buen estudiante? ¿Eres buen trabajador? ¿Eres buena mamá, buen papá? ¿Eres bueno en lo que haces? ¿O te excusas en el escudo de soy cristiano, soy humilde, no quiero llevarme la gloria, y ahí te quedas estancado en la mediocridad? Hagan así, porque está duro el palazo. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema entre aquí y aquí es cuando el ser humano quiere tomar el lugar de Dios. Cuando no vive para el Señor, sino que vive para sí mismo. Y ese es el problema. Y es a lo que hoy tenemos que renunciar. Dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para Dios. Porque solamente ahí tendrá sentido nuestra vida. Miren lo que provoca la ambición egoísta. Dice Santiago 3:16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Eso es lo que provoca estar en este grupo. Ser un ambicioso egoísta. Eso es lo que provoca. Pero alguien que se rinde a la voluntad de Dios, que ha entendido el sacrificio de la cruz, que ha entendido el mensaje de la cruz, vive de acuerdo a 1 Corintios 10:31. Búsquenlo. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Escucharon bien? Sea que trabajes, sea que estudies, como hijo, como amigo, como novio o como novia, o hagas lo que hagas, tienes que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la ambición que Dios espera de ti. Pablo dice: tengo una ambición de que los que nunca han escuchado el Evangelio lo escuchen. Predicar en donde nunca ha sido predicado. Esa es una santa ambición. Así que la pregunta en esta noche es: ¿de qué lado, de qué bando tú vas a estar? ¿Del ambicioso egoísta o del ambicioso que vive para la gloria del Señor? Si quieres estar de este lado, tendrás que ponerte las pilas. Chicos, tienen que ponerse las pilas en los estudios. Hay papás que me llaman y dicen: hermano, mi hijo ya no va a ir al culto del sábado, o mi hija ya no va a ir al culto del sábado porque resulta que no ha hecho sus tareas entre semana y tiene 10, 20 tareas acumuladas, así que no va a ir al culto. Por favor, pónganse las pilas, porque están representando al Señor. Son representantes de Dios. Renuncien a su vida egoísta y vivan para glorificar a Dios, para que los que están alrededor conozcan al Dios del que ustedes hablan. Si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a terminar. Cada uno aquí puede hacerse un autoanálisis y pensar, ¿estoy siendo un buen hijo? ¿O estoy viviendo de manera egoísta? ¿Estoy siendo un buen alumno o también estoy viviendo de una manera egoísta? ¿Estoy siendo un buen trabajador o solamente vivo para querer el primer puesto? Y ese deseo desmedido me ha hecho vivir de una manera que la gente no ve a Dios a través de mí. Si eres de ese equipo, por favor renuncia hoy. Ve a la cruz, acepta el sacrificio de Jesús, acepta la vida de Cristo en ti y entrégate en sus brazos. Y dile en esta noche: Señor, de todo lo que tú me has dado, quiero ponerme a tu servicio. Quiero ser ambicioso, pero en el mejor sentido de la palabra. Quiero servirte a ti, quiero ser el mejor, para que cuando la gente me pregunte cómo le haces, yo pueda decirle: es mi Dios, es mi Dios. Permíteme orar, por favor. Bendito Dios, te doy gracias en esta noche. Gracias por cada uno de los chicos y las chicas que están aquí. Señor, sé que algunos de los que han venido en esta noche o de los que van a escuchar esta transmisión después, Señor, han vivido de una forma egoísta. Señor, el deseo de fama, de poder, de gloria, de renombre, de estatus, de posición, Señor, les ha hecho perder el juicio, la razón. Y no han vivido para ti. No te han puesto en el primer lugar, sino que te han quitado y se han puesto ellos mismos. Señor, si hay un espíritu ambicioso, egoísta en esa noche en medio de nosotros, Señor, quémalo, destrúyelo, quítalo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, el siervo humilde, sufriente, que a pesar de ser el Rey de Reyes, tomó la condición de siervo para morir en aquella cruz, dándonos el ejemplo del verdadero servicio, de la verdadera ambición. Jesús, fuiste un hombre ambicioso que tenías el deseo de que toda la tierra te conociese, y aún lo tienes. Señor, danos ese mismo deseo de llevar una vida tal que te glorifique, Señor, para que otros conozcan de ti. Señor, de tener actitudes tan humildes, tan amorosas, tan sabias, que la gente nos pregunte cómo le hacemos y le podamos hablar de ti. Que tengamos notas tan buenas, Señor, que cuando nuestros compañeros nos pregunten cómo le hacemos, le podamos decir: es Dios en mí. Señor, danos esa ambición santa de ser buenos en lo que hacemos, para poder glorificar tu nombre y que seas conocido más allá de lo que podamos imaginar. Señor, redime en nosotros la ambición. Ayúdanos a vivir más para ti, menos para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, haz de estos muchachos los mejores hijos. Haz de estos muchachos los mejores estudiantes. Hazme a mí, Señor, el mejor papá, para gloria y honra de tu nombre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.